Hoy vamos a hablar principalmente de la nutrición con María Eugenia, que va a explayarse y ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran con respecto a nutrición, el calcio, los minerales y el hueso. Y después va a estar Ariela Kitaigroski, compañera en el sector de osteopatías metabólicas, que va a hablar de la farmacología, ¿sí? Las drogas, los remedios para el tratamiento de la osteoporosis. Yo, dado que puede haber personas que no hayan estado en la reunión anterior, voy a hacer un pequeño mini resumen para refrescar un poquito el tema. Así que creo que ya podemos comenzar. Bueno, como les decía el otro día a Milena, la osteoporosis es un desorden esquelético caracterizado por el compromiso de la resistencia ósea. ¿Qué era la resistencia ósea? Era la masa ósea, pero también la cantidad de hueso, pero también cómo está distribuido en ese hueso. Y esto lleva a predisponer a padecer fracturas. Siguiente. Bueno, ¿en quiénes se da? Se da más en las mujeres que en los hombres, pero también es muy importante que los hombres, y vi que algunos también estaban en el auditorio, pueden tener fracturas por fragilidad. La siguiente. Este es un esquema que lo explicó muy bien Milena, pero es para recordar. Acá hay que entender que las mujeres y los hombres somos distintos en el hueso. Filogenéticamente hablando, las mujeres estamos preparadas para amamantar, con lo cual tenemos menor hueso cortical, tenemos un hueso cortical y un hueso trabecular, que después Ariela lo va a explicar mejor. El hueso trabecular es el hueso donde rápidamente el calcio puede salir del mismo y mantener la lactancia en las mujeres. Por lo cual las mujeres generalmente tienen menos grosor del hueso cortical, que es el hueso que nos da sostén a nosotros. Y por otro lado, la menopausia en las mujeres se pierde rápidamente el hueso, ¿sí? Esto es muy importante. Los hombres, en cambio, filogenéticamente hablando, estaban preparados para cazar. Tienen más músculo, tienen más hueso, y ese hueso, ese grosor cortical, es mayor. Por lo tanto, por eso los hombres se fracturan menos que las mujeres, ¿sí? Porque tienen más músculo y tienen un poco más de hueso. Y aparte, el descenso, lo que nosotros llamamos la andropausia, se hace mucho más lento. Entonces, a medida que la expectativa de vida creció ¿cómo se llama? En el mundo, los hombres empezaron a fracturar igual o un poquito más que las mujeres. Por otro lado, tengamos en cuenta que la primera, digamos, en la pubertad, hasta los 20 años, es cuando uno acreta hueso, ¿sí? Donde uno retiene hueso. Por eso es muy importante que los abuelos le digan, y los padres a los niños, que se alimenten con lácteos y con proteínas para juntar genéticamente lo más posible de hueso durante ese tiempo. La siguiente. Bueno, ¿qué es una fractura osteoporótica? Es la fractura de bajo impacto, ¿sí? Que está asociado a baja masa ósea. ¿Y cuando hablamos de bajo impacto? Cuando vamos caminando y nos caemos de nuestra propia altura. Si nosotros nos caemos de 2 metros de altura, probablemente con huesos sanos o enfermos nos vamos a fracturar, ¿sí? Las fracturas típicas de osteoporosis son la fractura de húmero, fractura de vértebra, y la más grave desde el punto de vista socioeconómico es la fractura de cadera, ¿sí? Porque es una fractura que generalmente requiere cirugía y puede llegar a tener más morimortalidad. La siguiente. Este trabajo lo que dice es un poco lo que les comentaba recién, que los hombres y las mujeres aumentan con la edad la mortalidad y las fracturas por fragilidad. Pero tengamos en cuenta que los hombres, después de los 80, tienen más riesgo de muerte que las mujeres. Por eso es importante la prevención y el cuidado de los huesos, en hombres y en mujeres. La siguiente.
Y esto es algo que lo comentó también Milena, que es importante tener en cuenta, que habiendo tenido la fractura como más inhabilitante o más grave desde el punto de vista de morbimortalidad, muchos de los pacientes, menos del 30%, luego de la fractura de cadera, que estaríamos haciendo un tratamiento de prevención secundaria, ¿no? Para evitar una nueva fractura o de la otra cadera o de otra zona, menos del 30% de los pacientes reciben tratamiento. Por eso es importante estas charlas, porque a veces uno piensa, bueno, me fracturé la muñeca a los 60, y es importante, porque eso es un antecedente para luego tener otra fractura. La siguiente. Bueno, nosotros, ¿qué le llamamos a factores de riesgo? Lo que estábamos hablando recién era lo que sucedía normalmente, ¿no? Las mujeres la menopausia, los hombres la andropausia, y van deteriorando el hueso a lo largo de los años. Cuanto más años vivimos, más riesgo de tener osteoporosis tenemos, solo por la edad. Pero si a eso le asociamos factores de riesgo, que son algunos de los que vamos a comentar, esa pérdida ósea va a ser antes, ¿sí? Por eso es importante ir corrigiendo todos esos factores de riesgo. Bueno, el cigarrillo, el alcohol, el estar quietos. El sedentarismo hace que los huesos estén con poca, digamos, el músculo es el que tiene que mantener a ese hueso. Si yo lo dejo inactivo, se deteriora. ¿Sí? Si uno va al espacio, por ejemplo, los astronautas, en una situación de no gravedad, se pierde mucho hueso. Por eso es muy importante moverse. El bajo peso, la desnutrición, la falta de vitamina D, la siguiente, Mile, enfermedades como el hipertiroidismo, todas estas enfermedades aceleran esa pérdida y puede suceder que un paciente tenga a más temprana edad una fractura de cadera porque tiene asociadas otras enfermedades. La siguiente. Bueno, también tenemos que entender que la genética, lo que se hereda, no se roba, decía mi abuela, con lo cual, si uno tiene papá, mamá, abuelos con fractura de cadera, lo más probable es que uno tenga esa predisposición, por lo tanto hay que tratar de cuidarse. Y el tener, como les decía antes, una fractura previa. Si yo tuve una fractura de muñeca, de columna, previamente nos aumenta el riesgo de tener otra. La siguiente. Después los tratamientos, o sea, hay algunos tratamientos como tratamientos oncológicos para las enfermedades de HIV, corticoides, también aceleran esta pérdida ósea. La siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer ya sea una fractura de cadera, una fractura de cadera, perdón. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Con la densitometría, que nosotros tenemos según la masa ósea normal, osteopenia, osteoporosis, o cuando ya tenemos una fractura, ¿sí? El tener una fractura de vértebra probablemente nos dé diagnóstico, si fue una fractura a bajo impacto, el diagnóstico clínico de osteoporosis. Y en el laboratorio, lo que comentó Milena, con respecto a los distintos minerales, ¿sí? Es muy importante tener un buen aporte de vitamina D, un buen aporte de calcio, de fósforo, de magnesio, para que ese hueso, que es como una pared, que necesita aporte de minerales, de vitamina D, ¿sí? De proteínas, para formarse adecuadamente. La siguiente. Bueno, ¿y qué pasaba con respecto a esta situación de pandemia que a todos nos afecta y nos tiene atados, digamos? Con respecto a la osteoporosis, como es una enfermedad crónica y la pérdida de masa ósea en general es lenta, en este momento lo que hay que hacer es cuidarse, tomar la cantidad que sea necesaria o indicada de lácteos, después adecuar digamos que la vitamina D esté adecuadamente corregida, que después Ariela va a comentar los distintos suplementos y etcétera. No suspender los tratamientos que fueron indicados, es muy importante que si yo no me puedo comunicar con el médico o algo, es preferible continuar con el tratamiento, ¿sí? Y siempre hay que hablar con su médico, si es posible, en cada caso particular. Bueno, la siguiente. Bueno, esto era un poquito como resumen de la clase anterior.
Ahora va a hablar la licenciada María Eugenia Castro, licenciada en nutrición, como les explicaba, que van a poder hacer todas las preguntas con respecto, ella es subjefa del servicio de alimentación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias, María Eugenia, por acompañarnos, te doy la palabra. Las preguntas las leemos después, ¿no? Bueno, sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, buenas tardes, perfecto. Bueno, yo soy nutricionista del Hospital Italiano, como presentó muy bien Mirena. Vamos a charlar un poquito... No se te ve bien, no se te ve bien. ¿A mí? Estás como muy oscura. Bueno. Sí, tenés un poco de poca luz, pero igual se escucha bien. A ver, prende las luces, Paulín. Ahí vemos si me cambio de lado, a ver. A ver si acá se ve mejor. Prende las luces, Paulín. De acá. Bueno, vamos a comenzar. Hoy nos vamos... ¿Se ve mejor? Sí, gracias, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito de la nutrición y básicamente abocado al tema de osteoporosis, ¿sí? Como dijimos y ya han presentado y han dicho muy bien, la osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso. La consecuencia es fragilidad ósea, es aumento del riesgo de fracturas. Y tenemos predisponentes, factores que predisponen a la osteoporosis, pueden ser genéticos, pueden ser endocrinos o nutricionales. Hoy el tema que voy a tocar es el nutricional, y ahí tenemos todo el tema de la alimentación y cómo cubrir el calcio tan importante para cuidar al hueso, ¿no es cierto? Acá se tocan dos temas también que son proteínas y calcio. Es tan importante el calcio como tener una cuota de proteínas adecuada para que se pueda mantener la salud del hueso de la forma más adecuada. La proteína es un componente importante del tejido óseo y desempeña un papel en el mantenimiento del hueso. Entonces, el porcentaje de proteínas como macronutriente de la dieta tiene que estar cubierto de acuerdo a los porcentajes que tengamos en la dieta, ¿no es cierto? El calcio es el mineral clave para la formación del hueso, ayuda a prevenir la disminución de la masa ósea, de las fracturas, sobre todo en personas de mayor edad. Para que el calcio se aproveche bien, hay factores ligados y que son tan importantes como el consumo de calcio en la dieta. Tenemos la vitamina D, que tenemos que mantener niveles adecuados, son imprescindibles para mantener la salud ósea, porque regula el paso del calcio hacia el hueso, ¿sí? Después, como mencionaba Mirena, la actividad física es sumamente importante. Entonces, las personas que hacen ejercicio con regularidad presentan mayor densidad ósea que las personas sedentarias. Tenemos otros factores que influyen en la absorción del calcio a través del consumo de diferentes alimentos, ¿no es cierto? Tenemos los oxalatos, que disminuyen la absorción del calcio, las antinas como el té, el café, el mate, el alcohol en exceso, induce osteoporosis, el tabaco disminuye la absorción del calcio, el sodio en exceso aumenta la excreción de calcio en orina, y como dijimos, las proteínas tienen que estar en una ingesta adecuada, así se mejora la absorción del calcio. Bueno, tenemos dos componentes muy importantes entonces para la salud del hueso, que el calcio y la vitamina D. El calcio tenemos diferentes fuentes, siempre el mayor porcentaje de calcio a través de los alimentos nos vamos a traer de los lácteos y de sus derivados. También hay otros alimentos que pueden contener calcio, como legumbres, frutas secas, semillas, tofu, verduras, y ahora los vamos a ir charlando mejor.
Es muy importante entonces para la absorción del calcio y la vitamina D, que la vamos a obtener de la exposición solar, de alimentos fortificados, que no son muchos, también está en la sardina, en la yema de huevo y en pescados de aguas saladas. Bueno, como dijimos, la vitamina D la podemos obtener de la exposición del sol, sí, de la ingesta de alimentos enriquecidos, como pueden ser los lácteos y los cereales, y si no, habrá que darla como suplemento. Para que podamos obtener una buena ingesta de calcio y una adecuada ingesta proteica, el valor calórico de la dieta tiene que ser adecuado, ¿sí? Si las calorías son bajas, esas proteínas no van a ir a cumplir la función de formación de músculos, sino van a ir a cumplir otra función que va a ser ver de qué manera aporta calorías en un cuerpo donde las calorías no son justamente las indicadas para un plan de alimentación completo y equilibrado. Entonces, tiene que haber una cantidad de calorías por kilo de peso, tiene que haber un porcentaje adecuado de proteínas, de la misma manera de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, ¿sí? Tenemos recomendaciones de calcio, en promedio puede llegar a ser, a cubrir por la alimentación 1200 miligramos, va variando, ¿no?, diferentes etapas de la vida, y la vitamina D, 800 unidades internacionales. Si pensamos cómo cubrir el calcio en la dieta, siempre vamos a intentar hacerlo a través de los lácteos. De ahí vamos a obtener el mayor porcentaje de calcio a cubrir en la dieta. Tenemos, por supuesto, las leches, los quesos, los yogures, y ahora vamos a ver cuánto calcio tienen estos alimentos. Las leches, tenemos varias, hoy tenemos varias leches, tenemos diferentes porcentajes de grasa, tenemos leche reducida en lactosa, tenemos leches hoy en día extra calcio. Entonces, por ejemplo, si se fijan, en un vaso de 200 mililitros de leche, tenemos la leche extra calcio con 315 miligramos, y eso es una cuota importante de calcio a cubrir. Entonces, el resto de las leches, si se fijan, tienen 0% de grasa, 1%, 2%, 3%, todas tienen el mismo contenido, alrededor de 210 miligramos por vaso de leche. Y la reducida en lactosa, para los que no pueden consumir lactosa porque no la toleran, nos va a aportar 240 miligramos de calcio, o sea que la reducida en lactosa también tiene un importante aporte de calcio, no pasa nada si es necesario consumir este tipo de leche. De todas las leches nos quedamos con la extra calcio, ahí vamos a estar cubriendo 100 miligramos más, 115, sí, 100 miligramos más de calcio por vaso de leche, y que es bastante considerable la diferencia, ¿sí? Después tenemos los quesos. Los quesos varían su porcentaje de calcio de los más blandos a los más duros. Los más blandos, como son los untables, aportan poco calcio. No va a ser justamente ese el que vamos a utilizar como para cubrir una de las porciones de calcio que necesitamos al día. El blando por 50 gramos tiene 85 miligramos, es bajo, ¿sí? Los cremosos, por salud, mozzarella, tienen 320 en una porción de 50 gramos. Es una porción chica, pero considerable, es una feta de queso 1 centímetro de ancho. Ahí tenemos 320. Ya si nos vamos a un queso semiduro, nos vamos a 400 miligramos de calcio por porción, y los duros como Reggianito, Sardo, Provolone, bueno, ya tienen 415 miligramos de calcio. O sea que nosotros vamos a tratar, cuando comemos queso, de usarlos tipo por salud, o un quesito Mar del Plata, ¿sí? Si necesitamos comerlo descremado, podemos ir a los por salud descremados, a los cremosos descremados. También tenemos esa opción sin sal, pero siempre van a estar aportando
320, 400 o 415 si nos vamos a los más duros, pero es una cuota considerable de calcio. Después tenemos los yogures. Los yogures por pote, en promedio nos están aportando 240 miligramos, 250 miligramos de calcio por pote de yogur. Pero tenemos un yogur interesante en el mercado, que es el yogur Calcimax, que tiene 500 miligramos de calcio, tan solo en un potecito de 125. Entonces, ese es por ahí el más recomendado dentro de los yogures con calcio. Ese yogur es de La Serenísima, se llama yogur Ser Calcimax, no es que quiera dar marcas, pero es interesante que ustedes sepan cuál es el que más calcio tiene dentro de los que se venden en el supermercado, ¿sí? Los postrecitos tienen un poquito de calcio, pero no es lo que más calcio tiene. Por ahí el Ser, o el Serenito, o el Danet, ¿sí? 100 miligramos, 150, igualmente tienen, y es importante tenerlos en cuenta para cubrir el calcio del día, ¿no es cierto? A ver, bueno, entonces, si vamos a usar los lácteos, el calcio puede venir con 3 lácteos por día, podríamos decir, y nos vamos a tratar de que esas 3 porciones de calcio sean las de mayor contenido de calcio. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, irnos a los quesos más duros, usar los yogures fortificados con calcio que tienen este bote de 500 miligramos, o irnos a la leche extra calcio, que es la que más calcio nos va a aportar, y así vamos a estar pudiendo cubrir 3 lácteos con alto contenido de calcio. Si usamos solamente el queso untable, con eso no vamos a llegar a cubrir ese calcio que necesitamos. Por ejemplo, entonces, si hablamos de los lácteos y cómo cubrirlo en un día, y tratando de llegar a esos 1200 miligramos que nosotros necesitamos, un vaso de leche extra calcio, más un yogur Calcimax, más una porción de un cassette de música de queso, tipo Por Salud, estamos más o menos en los 1200 miligramos de calcio que nosotros necesitamos. Si hacemos otro ejemplo, 2 vasos de leche extra calcio, un cassette de música de un queso más duro, y ya estamos ahí con el promedio más o menos de 1200. El otro ejemplo sería, por ejemplo, un vaso de leche deslactosada, un yogur descremado común, y 100 gramos de queso al día, que podemos repartirlo, por ejemplo, en 50 al mediodía, el desayuno, 50 en la merienda, o directamente poner alguna porción de queso en alguna comida que podamos preparar con él, ¿sí? Y en todos estos ejemplos no nos estaría resultando tan difícil cubrir ese porcentaje de calcio de la dieta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no podemos consumir lácteos, si no toleramos, o tenemos alguna dieta especial en las cuales nos resulte difícil comer el calcio? Bueno, tenemos que saber que la disponibilidad del calcio en los vegetales se relaciona con su contenido de oxalato. Cuanto más oxalato tengan, más fitato, más fibras, menos calcio se va a absorber. Entonces, acá vemos, según el contenido de oxalato, cuál va a ser la biodisponibilidad de ese calcio en los diferentes alimentos. Una absorción baja de calcio lo va a tener, por ejemplo, las espinacas, las hojas de remolacha, la selga. Una absorción moderada de calcio lo vamos a tener a través de las legumbres, de las almendras, del sésamo, del tajín, de los higos secos. Absorción alta de calcio, porque tiene baja contenido en oxalatos, las bebidas vegetales fortificadas, el tofu, el tempe, las leches fortificadas también, por ejemplo una leche de almendra, ¿sí? Si no está fortificada, por ejemplo, la leche de almendra no tiene un aporte alto de calcio, tienen que estar fortificadas con calcio. Y una absorción muy alta de calcio lo tenemos, por ejemplo, con el kale, el repollo chino, el nabo, el brócoli, el berro,
y la rúcula. Entonces, si acá vemos cómo aporta el calcio los diferentes alimentos que no sean lácteos, tenemos leches fortificadas con calcio, un vaso, 250 miligramos, 200 miligramos semillas de sésamo, 2 cucharadas, o media taza de avena, o media taza de tofu, una taza de kale, 100 miligramos de calcio los porotos de soja, media taza, manteca de almendras, 2 cucharadas, menos 75 miligramos, por ejemplo, semillas de chía, una cucharada de Se cortó, ¿no? Ahí le escribí yo, parece que se le cortó. Ahora sí. Se le cortó a la nutricionista. Em, ¿Quieren que vayamos con algunas preguntas? Hasta que se conecte. Dale, me parece bien. Arranquemos con las preguntas. Vos, Mirena, ¿estás? Ah, sí. Sí. Bueno, sí, había una pregunta que por ahí era más para las médicas, si la artritis reumatoidea es un factor de riesgo para osteoporosis. Perdóname, repetime porque justo estaba hablando con ella. Si la artritis reumatoidea es un factor de riesgo para osteoporosis, preguntaba, no sabíamos quién preguntó porque no decía el nombre, pero bueno. Ah, perfecto. Sí, la artritis reumatoide, de hecho, porque recibe por ahí tratamiento con corticoides, pero la artritis reumatoide es una de las factores de riesgo para osteoporosis. De hecho, está en las herramientas, digamos, que se llaman FRAX, para determinar si un paciente, una herramienta de cálculo para determinar si un paciente necesita o no tratamiento. La artritis reumatoidea es uno de los factores de riesgo. Genera mucha resorción a nivel periarticular también. Bárbaro. Y después, bueno, las otras preguntas son de nutrición, pero puedo ir... Esperamos que esperamos, ¿no? se pueda Hay conectar. una Igual la que es de primera las litiasis. esa si quieren, sí. Esa la podemos contestar. Dale, en el caso ¿Querés? de personas que tienen cálculos renales de calcio, ¿qué dieta se recomienda? Bueno, ¿Qué lácteos son recomendables? Sí. Dale, Ari, responde. Mire, sí, en general, una persona que produce cálculos de calcio, o sea, litiasis renal, es porque tiene algún mecanismo de pérdida del riñón, pérdida tubular decimos, de calcio por la orina. No es que por comer lácteos de más va a tener esa pérdida de calcio por orina y generar litiasis. En general hay un antecedente familiar importante de litiasis y se da ese mecanismo renal. Hace muchos años, más de 50 años por ahí, a alguno le dijeron que no tenía que comer lácteos porque tuvo cálculos o litiasis renal. Ya se sabe que eso no es así, que lo que tiene que comer una persona que tuvo litiasis renal con cálculos de calcio es una dieta normocalcémica, o sea, un aporte entre 1000 y 1200 miligramos de calcio por día. Una dieta que sí tenga algo de aporte de calcio, ya sea que lo haga con los lácteos o con las otras opciones, como estaba justo diciendo la licenciada. No sé si respondo con eso. O sea, Buenísimo, sí. ¿Y los cítricos están recomendados? ¿Los cítricos preguntan? Sí, no, lo que no se Tenés recomienda silenciado, es mira. Lo que no se recomienda es la vitamina C farmacológica, que vieron que a veces la gente lo toma como para evitar resfríos, justo estamos en invierno con el coronavirus, y eso primero que no hay nada demostrado que realmente
se eviten las gripes o infecciones respiratorias con la vitamina C, redoxón o similares. No hay nada, es un placebo, o sea, es algo que uno cree que le hace bien, pero no está demostrado. Y sí se sabe que la acidificación que produce en la orina puede predisponer a las litiasis renales. No sé si, no habría que tomarlo, no tiene ningún sentido y puede provocar litiasis, sobre todo cuando son altas dosis. ¿Qué más? Ahora, Bárbaro. los cítricos en sí, mandarina, naranja, perfecto, no hay ningún problema. Después acá hacen una pregunta con respecto a si el calcio es lo mismo en los alimentos que en los medicamentos. En realidad lo que uno siempre trata es que el calcio sea ingerido con los alimentos. Ante una dificultad, por ejemplo, gente con intolerancia a lácteos, gente con problemas, o por ejemplo niños que tienen intolerancia a la proteína de la leche, de vaca. Bueno, hay distintas alergias y cosas que puede ser que no puedan tomar los lácteos. Por supuesto, se hace el complemento con, digamos, comprimidos, con, digamos, el tratamiento farmacológico. Es importante que uno aporte, como les decíamos, 1200 miligramos más o menos de calcio, porque eso mantiene adecuada la absorción, digamos, ese calcio se absorbe, y tenemos mineral, es de la única forma que tenemos o podemos ingresar al organismo los minerales, vía oral. No podemos estar con, digamos, ingreso endovenoso de calcio, ¿sí? Se hace en situaciones en el hospital, pero en el diario hay que tratar de incorporarlo vía oral, digestivo, por lo digestivo. Entonces, si no se puede con los lácteos, se intenta con otros, con los suplementos. Hay diferentes suplementos que después eso lo va a comentar Ariela en la charla. No sé si se pudo conectar. Sí, ahí está María Eugenia. Buenísimo. Bueno, entonces, María Eugenia, estábamos haciendo, digamos, contestando algunas de las preguntas. Te dejamos de vuelta, continuar con la charla. Gracias. Bueno, disculpen, no sé qué pasó, pero se me fue internet, no sé. Son cosas que pasan en la Cosas era que pasan. tecnológica, María Eugenia, no te preocupes, ¿qué va a hacer? Y sí, no, otra opción no hay. Bueno, ahí seguimos. Esperá que acá me fui para... Esperen, chicas. Vamos a pasar y ahora vamos a donde estábamos. Bueno, entonces, pero, ya estoy, ¿eh? Entonces les estaba diciendo que básicamente no es fácil cubrir el calcio sin lácteos, pero se puede, no es que no se pueda. Lo único que hay que ser muy meticuloso en usar los determinados alimentos con mayor contenido de calcio y tiene que ser varios alimentos, no los cubrimos con 2 o 3 nada más, ¿sí? Por ejemplo, 2 vasos de bebidas vegetales fortificadas con calcio, media taza de tofu, más media taza de porotos de soja, más 2 naranjas, más 1 cucharada de semillas de sésamo, más 1 taza de brócoli, más 1 cucharada de semillas de chía, ¿sí? Con todo esto estamos cubriendo los 1100, 1200 miligramos de calcio. Pero bueno, uno tiene que saber que tiene que usar todos estos alimentos para poder cubrir la recomendación, y que hay que ser, como les digo, muy responsable en usar una alimentación con los alimentos más ricos en calcio, y si no, no lo van a estar cubriendo. Por eso siempre decimos que con los lácteos nosotros con 2 o 3, con 3 porciones estamos cubriendo de manera más sencilla. Si son con vegetales se puede, pero hay que pensar en todos estos alimentos. Y si no, hay que usar un suplemento de calcio diario, ¿no es cierto? Bueno, también podríamos pensar en cubrir un suplemento de calcio cuando alguien tiene
suplementación con Ensure o con Fortisip o con Divendrin, con cualquier suplemento nutricional que muchos los toman, porque no llegan a las calorías, piensen que eso estaría cubriendo una de las porciones diarias de calcio, porque cada pote nos están cubriendo entre 200 y 350 miligramos de calcio dependiendo del suplemento, pero es bastante común que por ahí el adulto mayor o alguien que haya presentado una fractura y necesite proteínas y necesite calcio, tenga la recomendación de suplementar con uno de estos productos. Entonces estaríamos cubriendo una de esas porciones con los suplementos orales, y es interesante saber que sí tienen calcio y van a estar ayudando en el tratamiento. Y bueno, no mucho más, entonces, saber que la alimentación con respecto a la osteoporosis lo podemos cubrir al calcio a través de la alimentación, solo que tenemos que tratar de cubrirlo con estas porciones todos los días, y a veces nos descuidamos y no le prestamos atención y no llegamos a cubrirlo. Hay un alto porcentaje de la población que no cubre el calcio con la dieta, y si nos ponemos a pensar, no todos cumplen con estas 3 porciones de lácteos, o con el otro ejemplo de tantos vegetales todos los días y para cubrir ese calcio, ¿no es cierto? O sea que le tenemos que prestar mucha atención o tratar de asesorarnos como para que esa dieta sea completa y que el calcio esté cubierto a través de la dieta. Bueno, todas las preguntas, no sé si son ahora, si son después. Me parece que podemos, Ari, ¿te parece responder las preguntas y después seguimos? Sí. ¿Te parece? Sí, las preguntas específicas de la parte de nutrición, si querés, hagamos ahora. Dale. Me Hay parece una que dice, ¿qué son los oxalatos? Bien. Los oxalatos, un minutito. Hay un montón de preguntas, de esto. Sí, Hay preguntas. Denme un segundito. Hay una hojita. Las que podamos, ¿no? Bien. Los oxalatos están en los alimentos integrales, ¿sí? En la parte la parte integral del salvado. Entonces, los oxalatos en general van a estar en los alimentos que tengan fibra. Y por eso, con todos estos alimentos que estuvimos mencionando, vegetales, van a entorpecer esa absorción del calcio. Entonces, cuanto más oxalato tengan, menos biodisponibilidad va a tener el alimento en la absorción de ese calcio. bárbaro. Ángel Vélez dice que es intolerante a la lactosa y pregunta si debería no consumir lácteos. No, el intolerante a la lactosa es porque perdió la enzima que degrada, ¿no? No tiene la lactasa, por lo tanto no puede degradar la lactosa. Pero básicamente las leches deslactosadas son bien toleradas muchas veces, o aún a veces en porciones pequeñas, la leche en diferentes preparaciones, como pueden ser una salsa blanca, o a través de un flan, o preparaciones donde la leche esté ligada con otros alimentos, se tolera mejor. Pero bueno, y si no, no hace falta la leche, por ahí sí tolera el queso, y entonces puede poner porciones de queso, 3 porciones de queso al día, y va a estar cubriendo el calcio. Y si no, bueno, con todos los alimentos vegetales que estuvimos comentando. Como que es bastante individual, ¿no? La intolerancia a la lactosa y cada una tiene que Bastante ir viendo. individual, depende mucho, a veces la gente mayor, a veces perdemos el hábito de usar demasiado lácteo y esa enzima se va perdiendo, otras veces por diarreas,
o por alteración de la flora intestinal se pierde la lactasa, es muy común después de diarreas importantes perder la enzima, entonces, pero después se recupera, ¿no es cierto? Pero bueno, por los periodos donde uno sienta que o directamente ser intolerante, ¿no? Y entonces ahí básicamente cubrir con otros alimentos. Pero si no, las leches de lactosadas son interesantes y muchas veces sí son bien toleradas y se puede pensar para usarla en preparaciones o directamente para consumirlas con alguna infusión, ¿no es cierto? Bárbaro. Acá pregunta Rosana si la leche de almendras suple la leche de vaca. No, no. La leche, si es por calcio, no. El contenido de calcio de la leche de almendras es baja, muy baja, ¿eh? Pero sí hay leches fortificadas de almendra que sí se pueden usar, y esas están en 250 miligramos de calcio por vaso, y entonces puede estar aportando un calcio interesante, ¿sí? Pero si es la que hacemos en casa, casera, con las almendras, no va a estar cubriendo prácticamente nada de calcio. Una pregunta, María Eugenia, el tema de la cáscara de huevo. Sí. Porque nosotros en nuestra asociación habíamos hecho, un grupo hizo un trabajo en el cual evaluaron que la cáscara de un huevo medio tiene 2 gramos de calcio. ¿Qué sucede con la biodisponibilidad? La cáscara de huevo se comía hace muchos años, nuestros abuelos nos daban para aporte de calcio. ¿Qué podés comentar de la cáscara de huevo? Mira, la verdad que no es habitual usar cáscara de huevo. Tenemos un montón de otros alimentos que puedan suplir ese calcio, y a su vez hasta pueden venir contaminadas también esas cáscaras, ¿no? Del huevo tienen... No, luego de hervirlas, ¿no? Obviamente, para evitar la salmonela. Sí. Si te digo bien, siempre se habló y siempre se supo que es una muy importante, es rico en calcio. Ahora, realmente la biodisponibilidad no la tengo tan clara, pero me imagino que lo tenemos que averiguar para la próxima, pero yo creo que la biodisponibilidad de esa cáscara es alta, ¿eh? Pero como no es habitual que la consumamos, no... Sí, esto que habían dicho no había sido en personas, sino en animales, pero la realidad es, esto es, digamos, un comentario de darle a los pacientes cuando pasa esto de que no toleran y bueno, buscando. La verdad que en algunas personas que, digamos, la lavan bien, la hierven, después la muelen o la incorporan en algún alimento, las calciurias, ya no es un trabajo, digamos, a nivel... pero he tenido buenos resultados en personas que por ahí no tienen realmente una tolerancia a lácteos, por ejemplo. Por eso te preguntaba. Seguro que sí, yo creo que no hay que... En principio sí, evidentemente. Yo creo que sí, que no hay que desperdiciar ninguna fuente de calcio, y cada alimento va a ayudar de manera diferente de acuerdo a la tolerancia del paciente. O sea, si el paciente realmente no tolera los lácteos y puede usar la clara hervida, eso sí, la cáscara hervida, pero hiérvanla porque está muy contaminada esa cáscara de huevo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, hay otra pregunta que María Nadia dice que hay artículos que desaconsejan la leche de vaca argumentando a favor de la leche materna, y que dice que no tiene vitaminas y minerales la leche de vaca. No, eso no es verdad. Siempre hubo muchísima información con respecto a no el consumo de la leche de vaca. Nosotros somos defensores de todos los lácteos, del consumo de leche. La leche materna, obviamente, que en su
momento donde uno amamanta al bebé, va a ser la mejor recomendación que hay, y vamos a recomendar la leche materna sobre cualquier otra tipo de leche, ¿no es cierto? Y en la edad de un bebé lactante, la leche de vaca no se puede consumir porque no está indicada, básicamente, ¿no? Salvo gente que no pueda consumir, comprar una leche de pronto maternizada, pero después la leche realmente es un alimento muy rico, y esta guerra que hay de no lácteos, de no leche, nosotros estamos totalmente en contra, porque lo avala toda la bibliografía como un lácteo realmente muy rico en nutrientes, y nosotros lo aconsejamos 100%, ¿no es cierto? Perfecto. Juli, Hay ¿te que parece? tener cuidado. Una perdón. última cosa con esto, por ahí, ella lo explicó muy claro, y hay que tener cuidado de dónde sale la información, ¿sí? A veces hay, los médicos nos tratamos de guiar por sociedades científicas, por estudios que sean de evidencia suficiente, no porque alguien hace un comentario en una revista, eso ya sea algo que haya que hacer. Hay mucho de modas, hay que tener cuidado con la información que circula y no tomar todo como certezas. En cuanto a lo de los lácteos, hay mucho de esto de modas que, bueno, Seguro. que influyen, entonces por ahí son opiniones y se toman como verdades, así como está el movimiento antivacunas, que no vacunan a sus chicos de sarampión, no sé si a ustedes les pasa con sus nietos, o bueno, cuidado con eso nada más. Nuestro mensaje tenemos la especialidad en osteología, nos reunimos en sociedades científicas y revisamos esto todos los años. Sí, se recomienda como principal fuente de aporte de calcio los lácteos. En edad adulta sobre todo. Y no digo más nada de este tema. Bueno, Bárbaro. Juli, yo diría, ahí hacer una pregunta más, que si se hierve la cáscara de huevo no se pierde el calcio, no se pierde el calcio, ¿sí? Hervimos y lo que hacemos en realidad es, digamos, esterilizar esa cáscara de huevo. Solo quería, digamos, me parece que sigamos, aunque después por ahí podemos completar las preguntas que quedan, pero por el tiempo, cualquier cosa, las retomamos o las guardamos, no hay problema las preguntas, pero así no nos quedamos cortos con el tiempo. Y por las preguntas después de Ariela. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por el tiempo, ¿sí? Igual quedate si querés, así charlamos después, Dale, pero... dale. ¿Cómo se llama? Vamos a presentar a Ariela. Ariela es compañera nuestra, trabaja en el sector de osteopatías metabólicas del hospital. Y bueno, va a hablar de los tratamientos. Acá vamos a hablar lo que preguntaban un poquito, el calcio como suplemento, como remedio, la vitamina D como remedio, y los distintos tratamientos farmacológicos para la osteoporosis. Bueno, Ariela, te escuchamos. Un momento, acá ya tengo. Ahí va. Esperen que pongo en presentación. Presentación, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces nos preguntamos qué se puede hacer para tener los huesos sanos, y hay varias cosas: el ejercicio físico regular, que lo vamos a ver en la clase que viene, la dieta saludable, que recién nos ilustramos bastante, y la consulta con el médico sobre el riesgo que tenemos de osteoporosis. Al médico van a ir seguramente con la pregunta de si necesitamos tomar medicamentos para nuestros huesos. Y ahí él va a pensar dos cosas: si hay realmente un riesgo aumentado de fracturas. O sea, en general evalúa un montón de cosas y con eso llega a poder determinar si esa persona o paciente tiene un riesgo aumentado de fracturas, porque el objetivo principal del tratamiento es la prevención de fracturas. Ay, timbre, justo. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, ok, bien. Entonces, ¿puedo bajar? Sí, igual está viniendo mate, pero... Bien, siempre el tratamiento debe ser indicado por un médico o médica, aclaré, por estas cuestiones de género, ¿sí? Siempre. Estos tratamientos no es porque la vecina, qué sé yo, mi amiga también lo toma, tengo muestras. No, hay que ver en cada caso y siempre es una indicación médica.
ya sea esta consulta médica presencial como veníamos acostumbrados o por telemedicina como nos tenemos que acostumbrar ahora. El médico va a evaluar un montón de otras enfermedades que pueden llegar a manifestarse como osteoporosis, o sea que no es que solamente una densitometría, hay que ver otras cosas que él evalúa la necesidad y qué tratamiento corresponde para esa persona. Para eso vamos a ver ahora qué tipos de medicamentos se utilizan y cómo se utilizan. Para pensar qué tipo de medicamento le va a dar a esa determinada persona, les quiero repasar un poquito, simplificado, cómo funciona el hueso, para que esto se pueda entender. Es complejo, pero vamos a tratar de entenderlo. El hueso, estamos acostumbrados a pensar como algo estático, pero no es así. El hueso es un tejido muy activo. Tiene una función estructural de sostén y movilidad y una función metabólica, que es la principal reserva de calcio del organismo. El calcio, además de hablábamos de la ingesta y todo esto, pero el calcio tiene que estar en un nivel en sangre normal, porque si está o muy alto o muy bajo, podemos tener síntomas, manifestaciones variadas, eso es otro problema. Y para mantener ese calcio o calcemia, decimos normal, la principal reserva es en el organismo, el 99% del calcio se reserva en el hueso. Entonces tiene esas dos funciones, metabólica y estructural. Y todo el tiempo el hueso, les decía que no es algo fijo, sino que se está remodelando, hablamos de remodelado óseo. Se considera que el 10% de la superficie ósea se encuentra en remodelado todo el tiempo, y que todo el esqueleto de un adulto se recambia por completo, lo renovamos cada 10 años. Y lo que decía Mirena al principio, el hueso está compuesto por una parte cortical, que viene a ser como la corteza, y una parte trabecular, que son esas trabéculas o como columnas que vemos por dentro en las imágenes. Esto está compuesto en distintos porcentajes según qué tipo de hueso vemos. Por ejemplo, la muñeca o la columna, las vértebras tienen más contenido de hueso trabecular, y eso a nosotros nos sirve para evaluar las densitometrías, pero bueno, para que entiendan que tiene distintos componentes. Y ese remodelado óseo, del cual les hablaba, se encuentra en un constante equilibrio. Bien, normalmente tenemos el hueso que tiene sus ladrillitos, y están los osteoblastos, que vienen a ser los albañiles, que construyen el hueso, y los osteoclastos, son dos tipos de células, ¿sí? Osteoblastos y osteoclastos, que son los encargados de demoler para que después se pueda reparar. En realidad acá dice reparar, pero no es que ellos reparan, ellos hacen la demolición para que después vengan los osteoblastos a reparar. Y esto está en un equilibrio. Y el remodelado se da en un ciclo. Primero, en el hueso se producen microfracturas, o sea, fracturas microscópicas, indoloras, totalmente asintomáticas, que hacen que se active un circuito que llama a los osteoclastos. Los osteoclastos hacen esa pequeña demolición, es lo que llamamos resorción ósea. Una vez que esa etapa de resorción dura más o menos 3 semanas, hay un cambio que hace que vengan luego los osteoblastos, que eran los albañiles, y eso lleva más tiempo, por lo general 3 meses. Esos osteoblastos van a ir formando el hueso nuevo, lo que llamamos matriz ósea. No sé si se entiende, no estoy leyendo el chat justo ahora, o si hay preguntas que digan, vaya más lento por favor, hablen castellano o cosas así. Todo bien, No sé. seguí tranquila. Todo bien. Okay. Bueno, entonces, normalmente, acá está también ejemplificado, como tenemos el osteoclasto que hace el agujerito, y después viene el osteoblasto a rellenarlo con la matriz ósea. Esto, les decía que dura 3 semanas, o sea, la primera parte es muy rápida, y la otra parte lleva más tiempo. Entonces, si en un remodelado óseo normal el hueso se va recambiando y todo está muy lindo y muy normal, cuando hay un remodelado óseo acelerado, se activan demasiados sitios de resorción que los pobres osteoblastos no llegan a rellenar. Entonces ahí gana la resorción, ganan los osteoclastos, y el hueso queda como agujereado, y ahí decimos que hay osteoporosis. Un tipo
de osteoporosis que sería por aumento de la resorción, que es lo más común. Lo otro que puede pasar es que los osteoblastos sean demasiado lentos y por más que sea normal la resorción, no lleguen a compensar y a llenar eso. Eso es cuando hay una baja formación de hueso. Bien. Entonces, cuando hay osteoporosis hay un desequilibrio. Funcionan poco los osteoblastos para lo mucho que están funcionando los osteoclastos. Acá tenemos un osteoclasto con dinamita directamente. Eso, por ejemplo, sucede en la posmenopausia. Los primeros años después de la menopausia aumenta mucho la resorción ósea por el descenso de los estrógenos, normal de ese momento, y ahí aparece una osteoporosis con alto remodelado óseo. Entonces, ¿cómo actúan los medicamentos? Y acá hay 3 puntos. Primero, siempre tenemos que tener asegurado un material para construir. O sea, los ladrillitos que van a hacer el calcio, y para que ese calcio se absorba bien, la vitamina D. Necesitamos tener un buen material de mineralización para ese hueso. Entonces siempre lo primero que el médico va a hacer, y a veces nos lleva tiempo, pero no importa, por lo general, nos tomamos el tiempo de mejorar todo lo que se pueda para que los tratamientos que son caros, que no son a veces tan fáciles de conseguir, o de tomar, o de aplicarse, ahora vamos a ver, realmente funcionen. Es importante corregir eso, aunque nos lleve tiempo. Segundo, están los fármacos que evitan la resorción de hueso, o sea que lo que hacen es frenar a los osteoclastos. Y acá tenemos 2 tipos, los bifosfonatos y el denosumab. Y tercero, son los que estimulan la formación de hueso, o sea que van a estimular a los osteoblastos. Es la teriparatida. Entonces, el primer punto, ya vimos acá con la parte de nutrición, el aporte recomendado de calcio es de 1200 miligramos de calcio para alguien que tiene osteoporosis o alguien en la posmenopausia, va cambiando en distintas etapas de la vida, pero por lo general es eso, y 800 unidades de vitamina D, que les decía, es lo que las sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan hoy en día, estos 2. Si podemos, lo tratamos de hacer con la dieta, el aporte de calcio, y la vitamina D se verá. ¿Saben qué? Ahora vamos a ver. Si podemos, les decía, con la dieta. Si con la dieta, por alguna razón, no llegamos a este aporte, o hay un problema de malabsorción, por ejemplo, alguien que tuvo una cirugía bariátrica, vieron, para bajar de peso, o no tolera los lácteos, o elige ser vegetariano y no logra complementar con las opciones que dio recién la licenciada, el tofu me sorprendió por ahí muy bien. Entonces, si vemos que necesitamos dar comprimidos de calcio, hay varias opciones, eso lo evalúa el médico. Los comprimidos de calcio, si ustedes tienen, alguno de ustedes toma y tienen una cajita a mano, puede fijarse, vayan, búsquenla y lean, que va a decir un número de gramos. Por ejemplo, el carbonato de calcio dice 1250 miligramos, es el calcio base famoso. Si alguno toma calcio base, o alguno, bueno, no quiero decir marcas, pero hay otros que dicen 1905. En realidad eso es una sal de calcio, es carbonato de calcio. Tiene carbonato y tiene calcio. El porcentaje de calcio elemental está puesto entre paréntesis, y es lo que verdaderamente me aporta de calcio. Ese comprimido que dice 1250 en realidad aporta 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil llegar si uno no comiera nada de lácteos, ni nada de dieta que aporte calcio de la forma que sea. Debería tomar, por ejemplo, 2 comprimidos de 500 más uno de 200 para llegar a los 1200. ¿Sí? O sea, son 3 comprimidos, no es tan fácil. No crean que por tomar un comprimido ya estamos tomando los 1250 y ya está. Lo que en general hacemos en las consultas es preguntar bien cuánto come con la dieta, y en general falta un poquito. Entonces en general agregamos un comprimido de calcio, más el yogur, más la leche, más el queso, más lo que se pueda, y con eso llegamos a una suma y llegamos a ese 1200. ¿Se entiende? Entonces, sí. El carbonato de calcio, lo que tiene, que se usa mucho, es que necesita una acidez gástrica para su absorción.
Por eso recomendamos tomarlo lejos de las comidas. Salvo situaciones especiales, se toma lejos de las comidas. No se absorbe bien si alguien además toma algo para la acidez, como el omeprazol, ranitaural, ranitidina, eso baja la absorción porque baja la acidez gástrica. En esos casos están los otros calcios, que son los citratos de calcio, que se pueden tomar con la comida o sin la comida, no lo afecta, es indistinto. También hay muchas marcas, les digo, Calcimax, el calcio en el citrato, en general dice citrato. Esos aportan, por ahí parece un poquito menos, pero como se absorbe muy bien, también funcionan. Y siempre se complementan con la dieta. Y también está el calcio efervescente, que hay distintos, por lo general, el calcio efervescente aporta un poquito, hay uno que aporta 500 y otro que aporta 1000. El que aporta 1000 es difícil de conseguir, es el famoso Sandoz, que viene en un tubito, viene importado de Francia, no sé, cada tanto hay, cada tanto no hay, es buenísimo porque aporta un gramo, o sea, 1000 miligramos, ya con eso agregamos un vaso de leche y estamos bien. Esto, bueno, quería detenerme un poquito en esta diapositiva para que tengan eso en cuenta. Y el efecto adverso de lo más común es lo digestivo, suelen dar constipación, sobre todo el carbonato de calcio. Si bien a algunas personas a veces les da diarrea, molestias, distensión, por lo general es eso. En general lo que tratamos es de empezar con un comprimido. Si vemos que si alguien necesita tomar más de uno, se empieza con uno y se va agregando. Y siempre al tratar de compensar con la dieta es lo mejor. En cuanto a la vitamina D se forma en la piel, algo se habló ya de esto, al estar al sol, y también de lo que viene con la dieta, con los lácteos enriquecidos con vitamina D, y podemos utilizar también fármacos para llegar a esas 800 unidades. En cuanto al sol, se recomienda estar al sol sin broncearse. En cuanto a la piel se empieza a poner colorada, bueno, depende de la sensibilidad de cada uno, en mi caso es 30 segundos, eso, el suberitema se llama, ya es suficiente para generar vitamina D. El problema es que esa síntesis en la piel disminuye con la edad, o sea que en la gente mayor está disminuida, vivimos en la ciudad, no nos llega tanto el sol, y sobre todo en invierno, y más aún en tiempos de pandemia, que estamos en aislamiento social preventivo, necesitamos por lo general una reposición con medicación. Hay muchos esquemas, vamos a ver cómo se indica esto, y aparte hay que cuidar la piel, ¿sí? No es que podemos estar al sol, bueno, depende de cada uno, hay que hacer un control dermatológico siempre. La vitamina D viene en comprimidos y ampollas que son concentrados, que por lo general se toma una vez por mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Muchas veces lo que hacemos es indicarlo durante el invierno, con descansos en el verano, porque aunque uno no quiera, está un poquito más al sol, sale a hacer las compras, camina un poquito por la vereda del sol y ya eso llega a mejorar la vitamina D. Y también están las gotas, que se pueden dar diarias o semanales, que son muy buenas para reponerla también, lo que hace, al hacer una toma más seguida, hace mucho más fácil recordarlo y no olvidarse. Cuando uno toma algo que es todos los días, lo toma y listo. Cuando es una vez por mes, te perdiste un mes, no la compraste más y nos olvidamos. Eso, bueno, depende, cada uno encuentra el específico. Entonces, por lo general lo que hacemos son dosis de inicio. Cuando la vitamina D la podemos medir en sangre y vemos que está baja, damos una dosis inicial que se llama de carga, y una vez que llegamos a un valor normal, no es que la suspendemos del todo, porque si no va a volver a bajar. Así como en su momento la tuvo baja, vamos a volver a encontrar bajo. No hay que asustarse por eso, no es que hay un problema de salud a estudiar, por lo cual uno tiene la vitamina D baja, sino que es muy prevalente la vitamina D baja. Sí, por supuesto, el médico va a considerar si ese valor es muy bajo, si no mejora a partir de la reposición. Hay veces que sí, hay enfermedades que se manifiestan con esto, depende del caso. Pero por lo general, lo que se hace es, después de esa dosis de inicio, una dosis de mantenimiento. Muchas veces, por ahí lo escucharon, la vitamina D que se toma la concentrada una vez por mes, y después que la siguen tomando cada 3 meses. Ese es el mantenimiento, para no volver a estar de vuelta en esos valores bajos. Y los controles de laboratorio de la vitamina D particularmente se pueden hacer espaciados. Ténganlo eso en cuenta porque a veces las obras sociales no lo autorizan,
o para no ir corriendo ahora en pleno invierno con la pandemia y todo, hacerse un laboratorio. El control de vitamina D se puede hacer espaciado, no hay problema. Bien. ¿Me escuchan bien? Ari, Sí, Sí. 5 Sí, minutos. sí, perfecto. ¿Ah, 5 minutos? Perfecto. Bueno, me apuro. Bueno, entonces, los bifosfonatos, vamos a los fármacos en sí, son los más utilizados, disminuyen el riesgo de fractura, en cuanto a los fármacos que disminuyen la acción sobre los osteoclastos, que eran los demoledores del hueso, tenemos los bifosfonatos, que son los más utilizados, disminuyen el riesgo de fractura, siempre hay que darlos con un adecuado aporte de calcio y un buen nivel de vitamina D. ¿Cómo nos va a decir el médico que lo tomemos? Se toma en ayunas, con 2 vasos de agua, y hay que esperar 1 hora para el desayuno. Esto es porque tienen baja absorción. Se recomienda no acostarse después de la toma, porque si uno tiene reflujo, puede dar esofagitis, gastritis, acidez. En esos casos, si uno tiene un antecedente de eso, existe la posibilidad de darlo por suero, endovenoso. La duración del tratamiento por lo general es hasta 5 años, y el efecto de la medicación permanece en el hueso. Son tratamientos largos. Hay varias formas, conocerán seguro el alendronato, se toma 1 vez por semana, el risedronato y vandronato se toman 1 vez por mes, y después están los que se usan endovenoso, que el que más nos gusta es uno que es 1 vez por año, ya que uno va a ponerse un suero que sea 1 vez por año y listo, ¿no? Es muy potente. El otro que frena a los osteoclastos demoledores es el denosumab. El denosumab se da en una inyección cada 6 meses. Es un anticuerpo monoclonal, por eso es una medicación muy costosa, que evita que el osteoclasto se active. Es muy potente, pero su efecto es reversible. Es muy importante darlo, nos va a decir el médico, siempre con un adecuado aporte de calcio y vitamina D, recuerden que es muy potente, y no pasar más de 6 meses de la última aplicación, ¿sí? Se da cada 6 meses, puntual, cada 6 meses. Al mes quinto tengo que estar tramitando el turno, el laboratorio, lo que sea, para tener la receta y darme el que toca a los 6 meses. El efecto de este fármaco, que es muy potente, también es reversible, entonces si yo me paso más tiempo, se va todo eso que ganamos. Por eso es importante lo de los 6 meses. El último va a actuar por el otro mecanismo, va a estimular al osteoblasto, al albañil, para que pueda trabajar. Es una hormona sintética similar a una hormona que tenemos, que es la paratormona. Es muy caro, se usa para casos graves de osteoporosis con fracturas o que no respondieron a otros tratamientos. Se da en una inyección diaria, subcutánea. Eso a veces asusta un poquito, pero quizás hay alguno que pueda después contar. No, es una medicación muy fácil de dar y no duele, y se da por un máximo de 2 años. Y tampoco puedo, y no le pregunté a Tomás dónde bailaba. Hay alguien ahí que se escucha. Al suspender, también se debe dar otra medicación porque su efecto es reversible. Entonces, ¿qué hago con mi tratamiento de osteoporosis en tiempo de coronavirus? Es lo que nos preguntamos. Además de todo esto que nos encanta y que podemos hacer varias clases, este año particularmente tenemos que ver este tema. Tengan en cuenta que ni la osteoporosis ni los tratamientos que usamos dan riesgo de contraer coronavirus ni sufrir complicaciones. Son tratamientos seguros y no afectan la inmunidad. Lo que sí es muy importante es mantenernos libres de fracturas, para no caer en una internación en este medio de este lío, ¿sí? Mantenerse libres de fracturas, porque por osteoporosis uno tiene más riesgo. Para eso hay que continuar con lo que el médico les indicó, con el ejercicio en casa, los lácteos, la dieta con aporte de calcio, el calcio y vitamina D según me lo hayan indicado. Esos son pilares del tratamiento, si no, no funcionan bien. No discontinuar y mantener el esquema que nos indicaron. Evitar las salidas, para eso tengamos en stock la medicación, pidamos delivery a farmacia, pidamos ayuda a familiares o amigos, vecinos, el que nos pueda traer las cosas para no salir. Y consultar por telemedicina, siempre, no veo la última parte, siempre que sea posible, con nuestros médicos para tener todo actualizado. Si me atraso y no consigo un turno, bien, o no logro comunicarme con mi médico, ¿qué hago? Bueno, si estoy tomando un bifosfonato, se puede espaciar, no hay problema, ¿sí? Si me atraso, el ivandronato, alendronato, soledronato, duran en el hueso, quedan inmersos en la matriz ósea y se puede espaciar, no se alarmen.
El que sí hay que tener mucho cuidado si alguno está con denosumab, Prolia, porque ese sí es muy importante cumplir el cada 6 meses, no debe atrasarse. Y el teriparatide, si justo les termina los 2 años, si están con eso y justo les cae que cumplieron los 2 años, también se tienen que comunicar para ver cómo seguir. Si tengo dificultades, intolerancia, no lo consigo, bueno, vean cómo hacer para, sin ir al hospital, conectarse por telemedicina con su médico o con alguien del equipo. A veces no pueden contactar justo a esa persona, pero sí con alguien del equipo o del centro de salud donde se atienden. Y por último, me apuré un poquito al final, pero quiero darles este mensaje, que estar aislado físicamente como nos toca ahora no es estar aislado, ¿sí? Estén en contacto, hablen con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, hasta pueden generar nuevas amistades virtuales que algún día serán personales. Pidan ayuda si la necesitan, por favor, y tengamos en cuenta que esto va a pasar, ya volverán los abrazos y las visitas de los nietos, ¿sí? Y nada más. Terminamos acá. Gracias, Ariela. En tu caso también, ¿no? El bebé tiene un bebé de 1 año y que los abuelos pobres no lo pueden ver seguido, ¿no? Es una cosa que nos cuesta, que nos está dificultando en general, ¿no? El tema de estar con la familia. Pero bueno, ya va a pasar, como dijo Ariela, y vamos a estar, creo, mejor y por lo menos renovados, reconfortados. Tenemos que sacar algo positivo de esta cuarentena. Yo creo que algo tenemos que sacar de esta cuarentena, cada persona buscar su... Perdón, Sí. para la próxima vez me podrán informar sobre el magnesio que me dieron a mí, que no tengo idea. Muchas gracias. El magnesio, después podemos hablar la próxima un ratito, pero el magnesio tiene, digamos, la misma acción o actúa de la misma forma que el calcio, y a veces también es otro cofactor formador de hueso, ¿sí? Por eso es importante, si uno no tiene magnesio, reponerlo, como decíamos en la primera charla, magnesio, calcio, fósforo, son todos minerales que son necesarios para la construcción del hueso. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas. Si se corta, porque yo estoy un poco con el tema de los tiempos, a veces se puede llegar a cortar, les quería comentar 2 cositas. Muchas gracias por estar. Y segundo, que la próxima vamos a trabajar con la licenciada, la kinesióloga María Elena Moresco, y nos pidió, si tienen ganas, los participantes, de tener botellitas de Coca-Cola de 500 mililitros con agua, o algún palo de escoba, un paraguas, como para tener y hacer gimnasia, porque la idea es la próxima hacer algunas actividades vía virtual, aparte de la charla y los comentarios las preguntas que quieran hacer. Yo se los quería avisar por las dudas antes de que por ahí se corte. Y bueno, ahora seguimos con las preguntas, ¿te parece, Juli? Por ahí, Dale, Julia, buenísimo. si Sí. tomás nota de las preguntas, las que no llegamos las contestamos al inicio de la clase que viene, porque hay preguntas interesantísimas, ¿les parece? Sí, anoté, buenísimo. Dale. Bueno, si hay tiempo antes de que se vaya María Eugenia, había algunas preguntas que preguntaban las semillas, cuáles recomendaba, si chía y sésamo, y si hay que primero activarlas, que sería hidratarlas primero. Sí, siempre en la activación vamos a obtener mucho más valor nutritivo de las semillas. Sería bueno hidratarlas, obviamente no son tan ricas. A mí me gusta el crunch de las semillitas, comerlas y masticarlas, y al hidratarlas queda una pasta, ¿no? Pero bueno, se puede usar en yogures, se puede poner en ensaladas, se pueden poner en sopas, y la absorción va a ser mayor. Sí, y básicamente las que más calcio tienen son chía y sésamo. Bárbaro. Y después otra pregunta en cuanto a las bebidas vegetales, ¿qué son, qué significa, y bebidas vegetales fortificadas? Y si recomendabas alguna marca en especial. Sí, mira, básicamente tenemos, por ejemplo, la leche de almendras, pero como les digo, la leche casera hecha en casa no sirve, hay que usar las comerciales y fortificadas con calcio. Hay una marca que se llama Tratenfu, que es una de las recomendadas, que viene fortificada con calcio.
Después tenemos otra marca que se llama Bilk, B-I-L-K, que también viene fortificada con calcio. Y después tenemos la Hades, que es a base de soja y también vienen fortificadas con calcio. Siempre fíjense que sea fortificado. Lo mismo para la vitamina D y los cereales, que vienen fortificados tanto los lácteos como los cereales, dice los envases, fortificado con calcio, fortificado con vitamina D. Bárbaro. Después, en cuanto al yogur casero, ¿cómo se sabe cuánto calcio tiene? O sea, ¿conserva el mismo calcio que la leche con la que uno lo hizo? Sí, va a conservar el mismo calcio de la leche, que va a ser la base de ese yogur, terminar solidificado, pero sí, conserva el calcio. O sea, que Lo si que uno pasa busca que consumir más calcio, lo ideal es hacerlo con la leche fortificada, con la leche que sí, más calcio tiene. sería buenísimo hacerlo a partir de la leche fortificada con calcio, sí. Bien, después había una pregunta en cuanto a, creo que un poco Ariela lo explicó recién, pero decía, si consumo un suplemento de calcio de 300 miligramos, ¿equivale a 1100 de calcio de los alimentos? Ahí mezcló un poco, pero bueno. No, si dice 300 miligramos de calcio elemental, son 300 miligramos. A eso habrá que sumarle, por ejemplo, el yogur extra calcio que tiene 500, y ahí ya estoy en 800, y le puedo sumar queso, la cantidad como para llegar una buena porción, y ahí por ahí llegaría a los 1200. Si dice 300 Hay miligramos. que aclarar que tiene que ver con la disponibilidad, o sea, no es que Sí. nos están mintiendo en el remedio, digamos, está hecho de esa forma, pero es una sal, para la absorción necesita, digamos, desintegrarse, por así decir, y la real absorción, o lo que realmente estamos ingiriendo, es ese calcio elemental, ¿se entiende? Porque por ahí parece que nos dicen una cosa, no, es eso porque es una sal, porque es un compuesto para que sea digestible, tiene que ser así. No sé si queda claro. Bárbaro, sí. Después sí, la leche de sésamo, si se puede hacer casera, si tendría bastante calcio la leche de sésamo. No, porque no se absorbe, o sea, no usás absolutamente todo esa semilla, porque hay que poner paños, hay que colar, y se pierde un montón de nutriente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo mismo, tienen que ser fortificadas comerciales, nada de las leches hechas a partir de semillas caseras van a ser ricas en calcio. Buenísimo. Una pregunta dice si los lácteos inflaman. Si hay intolerancia a la lactosa, sí, o sea, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que no toleran los lácteos y sienten que si toman lácteos se inflaman. ¿Pero inflaman qué? Porque no sé si se refieren a las articulaciones o hay inflaman una el intestino, ¿no? Claro, hay tensión abdominal, hay inflamación intestinal, y eso es básicamente por falta de lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Entonces, esa persona básicamente, por ahí es sobre todo con la leche y no con los quesos. Entonces, o la leche y los yogures. Entonces, sacamos la leche y los yogures, podemos probar la leche deslactosada, a ver cuál es la tolerancia, y si no, bueno, nos vamos a ir directamente a cubrir calcio, por ejemplo, con quesos, y bueno, y algún alimento vegetal, por ejemplo, que sea bien tolerado por el paciente, ¿no? Siempre va a haber otras opciones si no se puede consumir leche, básicamente, ¿no? Preguntan por la artritis puntualmente. La verdad que es algo que el reumatólogo le haya contraindicado los lácteos, no habría problema en consumirlos. Sí, habría que ver si a veces no lo sé. Para mí depende de la tolerancia de cada paciente, así que no creo que esté contraindicado, salvo pacientes puntuales. Bueno,
Juli, creo que la última, porque ya estamos y 25 y nos van a correr. Sí, nos van a correr. Ese es el problema. Llenen que el se formulario corta. con... Ahí pusimos varias veces el formulario para que completen y pongan su mail, así después les podemos mandar grabado. Y seguimos respondiendo a la clase que viene, que está buenísimo. Sí, por supuesto, seguimos más la lindo de próxima, esto. guardamos las preguntas. Los esperamos la próxima a las 3 de la tarde con María Elena. Ahí la veo, María Elena, la veo por ahí. ¿Cómo estás? Así que, bueno, si pueden alguno de los elementos que hablamos para hacer un poquito de gimnasia, les agradezco un montón. Vi gente de La Quiaca, de Jujuy, gente de San Luis. Hermoso es la posibilidad que tenemos al ser virtual de que haya gente de todos lados, así que si quieren invitar amigos, no hay ningún problema. La próxima también son bienvenidos, hacemos un mini resumen como para que estén en tema. Igual las clases van a quedar grabadas, así que después les vamos a mandar el link porque hay que hacer todo. Y si quieren, prendan las cámaras y sacamos una foto, Juli. Dale. Como hacemos todos los encuentros. Y otra vez, muchísimas gracias por participar. Y sonrían. Vamos. Ahí va. Ánimo. ¿Saludamos? Ahí va. Bueno, nos vemos Dale. entonces. Esperá, Muchas gracias. ahí saco otra.